Ella dijo que necesitaba espacio y me bloqueó. Más tarde, llamó desde un restaurante. «Es nuestro aniversario, ¿dónde estás?». Respondí, «Ya estoy celebrando mi soltería». Era un martes por la mañana, de esas mañanas brillantes y ordinarias de Jalisco en las que la luz del sol se cuela por la ventana de la cocina de la manera perfecta, rozando el borde de la encimera de mármol. Tenía mi rutina habitual organizada como un reloj. El café, preparado. Estaba doblando el periódico, a punto de coger mi tostada, cuando Laura se apoyó en el refrigerador con esa expresión ensayada e indescifrable que tenía. «Me voy», dijo, como si mencionara que tenía que recoger algo de la tintorería. «Solo por una semana. Necesito tiempo». Al principio, no entendí el tono. Levanté la vista, medio sonriendo. «¿Tiempo? ¿Tiempo para qué?». No parpadeó. Solo bebió su jugo de naranja como si fuera un cóctel en algún resort de playa. Para pensar. Para volver a sentirme normal. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. ¿Normal? ¿Cómo, Laura? Vives en una casa que tú decoraste, conduces el coche que tú elegiste. Tienes yoga, almuerzos, Netflix y un esposo que nunca olvidó un cumpleaños. ¿Qué parte de esto no se siente normal? Fue entonces cuando sus ojos se entrecerraron, fríos y silenciosos. Eres demasiado estable. Nunca cambias. Ya no puedo respirar en esta vida, Diego. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que te vas porque soy constante. Se encogió de hombros. No se trata de ti, en realidad. Solo necesito espacio. Bloqueas mi número y lo llamas espacio. Te desbloquearé la próxima semana, quizás. Cogió su bolso, ya hecho, como si hubiera estado esperando este momento. Me puse delante de la puerta, con un calor que me subía por el pecho. ¿Te vas a ir y me vas a dejar aquí sentado, preguntándome qué pasa? No estoy pidiendo tu permiso. La puerta principal crujió cuando la abrió. Mi voz se quebró, no de lágrimas, sino de algo más agudo. Entonces no vuelvas. Se quedó paralizada un instante. No mucho, pero lo suficiente. Luego, la puerta se cerró de un portazo detrás de ella, el sonido cortando el silencio como un hacha. La habitación se aquietó. Ese silencio. No era paz. Era presión, como si hubieran succionado todo el aire. Mis piernas se quedaron rígidas, con las manos apretadas a los costados. No la seguí por el sendero. Simplemente me quedé allí. Mi esposa se había ido con la facilidad de quien tira la basura. Y yo seguía de pie en mis pantuflas, respirando con dificultad como si hubiera corrido una milla. Me quedé en ese lugar más tiempo del que quiero admitir. Podía oír el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante de una podadora calle abajo. Era una mañana preciosa, en realidad, pero todo dentro de mí, nubes de tormenta. Tenía 43 años, era ingeniero civil. 2 décadas construyendo los sueños de otros mientras financiaba silenciosamente los caprichos de mi esposa. A Laura le encantaban las velas de diseño, el pilates y los cotilleos de los domingos con mujeres que sonreían con los dientes apretados. Nunca me quejé. Me aseguré de que la hipoteca estuviera pagada. Cuidé de sus padres cuando enfermaron. No éramos ostentosos, pero pensé que éramos estables. Y quizás eso fue lo que me cegó. Nunca vi crecer su desprecio detrás de sus sonrisas casuales. Y ahora esto. Esta era su primera frase honesta en meses. La puerta todavía vibraba en su marco. La noche siguiente, me encontré tomándome una cerveza en la cantina del barrio, un bar de deportes de techo bajo escondido entre una tlapalería y una oficina de impuestos en nuestro pequeño suburbio de Jalisco. Era el tipo de lugar que todavía olía a humo, aunque fumar se había prohibido hacía 10 años. Los televisores parpadeaban con un partido de la Liga MX que nadie estaba viendo realmente, y las luces eran lo suficientemente tenues como para que no tuvieras que explicar la expresión de tu cara. Mateo se deslizó en el taburete a mi lado con un leve asentimiento de cabeza. Pareces un tipo al que le han pedido que sostenga una granada. Solté una risa seca, sin levantar la vista. Algo así. Mateo era mi amigo más antiguo, desde la secundaria. Había sido el padrino en mi boda,
el padrino de mi sobrina y la única persona que nunca necesitó que yo endulzara una sola frase, lo que probablemente era la razón por la que no le había contado nada hasta esta noche. Se fue, dije finalmente, mirando la espuma de mi cerveza. Hizo una maleta y se fue ayer por la mañana. Mateo se detuvo a medio sorbo. ¿Se fue de irse, o se fue como para tomar un café? Dijo que necesitaba una semana para aclarar su mente. Eso no es una pausa para el café, amigo. Eso es un disparo de advertencia. Me froté la nuca. Vamos, Mateo. Quizás solo necesita un poco de aire. He sido el mismo durante mucho tiempo. ¿Trabajo? Corto el césped. No la sorprendo con viajes al Valle de Guadalupe o bailes de medianoche en la cocina. Él resopló. ¿Así que ahora ser un tipo decente es un defecto? Exhalé lentamente. Quizás solo está aburrida. Quizás necesitaba extrañarme. La voz de Mateo intervino, cortante. No. No, Diego. Bloqueó tu número. Lo miré, sorprendido por el filo en su tono. Se inclinó, su voz baja pero firme. No bloqueas el número de alguien a menos que estés haciendo algo que no quieres que sepa. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me moví en mi taburete, tratando de mantener mi rostro neutral. ¿Crees que me está engañando? Creo que está actuando como alguien que ya tomó una decisión y no se molestó en incluirte en ella. Volví a mirar mi vaso. Dijo, es solo una semana. Mateo negó con la cabeza, frustrado. Diego, escúchame. Estás tratando de ser el bueno de la película aquí. Lo entiendo, pero esto no es normal. El matrimonio no se trata de salidas temporales. No puedes irte como un fantasma y dejar a tu pareja adivinando. Me quedé en silencio, mordisqueando el borde de mi vaso de cerveza. Él se suavizó entonces. Pude oírlo en su voz. No estoy diciendo que vayas y quemes la casa. Solo digo que no te manipules a ti mismo para pensar que esto está bien. Hubo un largo silencio entre nosotros, del tipo que solo existe entre hombres que se conocen lo suficiente como para no necesitar palabras de relleno. Luego, Mateo sacó su cartera y dejó unos billetes sobre la barra. No intento hacer leña del árbol caído, amigo, dijo en voz baja. Solo no quiero verte asumir la culpa por la falta de respeto de otra persona. Se levantó, poniéndose la chaqueta. ¿Quieres hablar más? Estaré por aquí. Pero no dejes que ella reescriba las reglas solo porque está aburrida. Con eso, me apretó el hombro y salió al frío. Me quedé allí otra hora, terminando mi cerveza y repasando sus palabras una y otra vez. ¿Estaba esforzándome demasiado en creer lo mejor de Laura porque la alternativa desmoronaría todo? ¿Me estaba aferrando a la versión de ella con la que me casé e ignorando en la que se había convertido? La gente en el bar comenzaba a irse. En algún lugar sonó un timbre y un partido terminó. Miré mi reflejo en el cristal detrás de la barra. Mateo tenía razón en una cosa. El matrimonio no funciona así. Y algo en los ojos de Laura esa mañana, la calma en ellos. Esa no era alguien insegura de sí misma. Era alguien que ya había cruzado una línea. No quería creerlo, pero la negación no hace que un fuego deje de arder. La llamada llegó justo después de las 9. Estaba medio viendo un documental, medio convenciéndome de no escribirle a Laura. La sala de estar estaba en silencio, demasiado silenciosa, del tipo en que cada crujido del suelo suena como si el arrepentimiento viniera a sentarse a tu lado. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Era Mateo. Necesitas venir al centro. Ahora mismo. Te explicaré cuando llegues. No hice preguntas. Su voz era cortante, urgente, y algo en mi instinto me dijo que esto no iba a ser algo que pudiera simplemente ignorar o quitármelo durmiendo. Para cuando entré en el estacionamiento junto al restaurante que había nombrado, ya podía ver su camioneta negra estacionada cerca del borde del lote, de cara a las ventanas principales del restaurante El Castillo. Me subí, cerré la puerta del copiloto y apenas pude tomar aliento antes de que Mateo murmurara, mira por la ventana del fondo, en el reservado junto a la pared. Seguí su mirada, y allí estaba ella, Laura. Peinada, con un lápiz labial rojo que no le había visto en meses.
El vestido azul que le compré para nuestro aniversario el año pasado, el que dijo que era demasiado elegante para una cena informal. Pero allí estaba, llevándolo como una insignia de liberación. Frente a ella se sentaba un hombre con un traje azul marino a medida, alto, bien afeitado, con una sonrisa demasiado amplia para ser inocente. No solo estaban hablando, se estaban riendo. La mano de ella rozó su muñeca una vez, y él no se inmutó como lo haría un colega. Se inclinó como si lo hubiera hecho antes. Por un segundo, no sentí mis manos. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Agarré la manija de la puerta sin pensar. Mateo me sujetó la manga con firmeza. No lo hagas, dijo. Su voz no era alta, pero el peso detrás de ella me detuvo. Lo miré fijamente. ¿Sabías que estaría aquí? Asintió lentamente. Mi prima los vio la semana pasada. Mismo tipo, misma vibra. Tenía que estar seguro antes de decirte algo. Dijo que necesitaba un descanso, murmuré, mis nudillos poniéndose blancos. Mateo volvió a mirar hacia el restaurante. Se fue directa al reservado de otro. La rabia se enroscó dentro de mí como un resorte. Déjame entrar, dije. ¿Quiere espacio? Bien. Pero no puede fingir que no existo mientras juega a disfrazarse con este payaso. Mateo apretó más fuerte. Si entras ahí a los golpes, ella gana. Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Le dará la vuelta a la historia. Dirá que la avergonzaste, que actuaste de forma inestable. De repente, serás el esposo enojado del que tuvo que irse. Esa es la historia que contará a todos. Dejé que eso calara. No estaba equivocado. Ese es exactamente el tipo de jugada que ella haría, inocente hasta que resulta inconveniente. Entonces tú eres el problema. El calor de la camioneta se sentía sofocante. Bajé un poco la ventana, dejando entrar el frío de diciembre del centro. Quiero romper algo, dije, con la voz temblorosa. Mateo me miró y dijo en voz baja, entonces, rompe el patrón en su lugar. Me quedé mirando las velas parpadeantes dentro del restaurante, la forma en que Laura se reclinaba en su asiento como si no tuviera un esposo en casa cuyo mundo acabara de romperse en 1000 pedazos. Y entonces hice algo que no esperaba. Me quedé sentado, no entré furioso, no monté una escena. Simplemente me quedé allí en silencio, dejando que el peso de lo que vi se endureciera en algo más profundo que la rabia, claridad. No solo se había ido, había seguido adelante. La camioneta se sentía más pequeña por segundos. Mateo no había dicho nada desde que me detuvo en la puerta, pero podía sentirlo observándome, esperando a ver qué versión de mí mismo elegiría a continuación, la silenciosa, la rota o la que estaba lista para romper cristales con los puños. Pero algo en mi pecho se negó a quedarse quieto. No puedo simplemente sentarme aquí y verla reírse en mi cara, murmuré, abriendo la puerta antes de que Mateo pudiera detenerme de nuevo. No voy a romper muebles. Solo quiero que me vea. Eso es, Diego, pero yo ya estaba fuera. El restaurante era cálido, dorado, del tipo de resplandor que la gente asocia con aniversarios y segundas oportunidades. En el momento en que entré, vi su reservado junto a la pared. Estaba de espaldas a mí y seguía riendo. Esa risa solía ser mía. Su acompañante tenía la mano apoyada en la mesa, peligrosamente cerca de la de ella. Estaba a mitad de una historia, por lo que parecía, gesticulando con un encanto pulido como si hubiera hecho esa rutina una docena de veces antes, quizás más. Caminé directamente hacia ellos, cada paso cortando el murmullo de la conversación como una onda en agua tranquila. Laura levantó la vista hacia el camarero, y entonces me vio. Su sonrisa vaciló a mitad de frase. Me detuve al borde de la mesa, no dije una palabra. No tuve que hacerlo. Su rostro me lo dijo todo. Diego, su voz bajó a un susurro. Esto no es lo que piensas. Dejé que mis ojos pasaran de uno a otro. El hombre principios de los 40, reloj caro, cada pelo en su sitio se quedó helado como un ciervo a punto de conocer un parabrisas. No habló, no asintió. Simplemente se levantó con una urgencia repentina, cogió su abrigo y desapareció por la salida lateral como si estuviera escapando de un incendio.
Laura lo vio irse, luego se volvió hacia mí con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. Iba a decírtelo. Levanté una ceja. ¿Decirme qué, exactamente? ¿Tartamudeó? Es solo alguien que conocía. Me lo encontré y pensamos que una cena me ayudaría a pensar. Este es el tipo de claridad que buscabas cuando te fuiste, dije en voz baja. Miró a su alrededor nerviosamente, como si los manteles de lino pudieran salir en su defensa. Estás montando una escena. Negué con la cabeza. Todavía no. Pasó un momento. Sus hombros se hundieron como si esperara gritos, lágrimas, acusaciones. Pero no le di nada de eso. Me di la vuelta y me fui. Sin explicaciones, sin insultos. Simplemente me fui. Mis zapatos resonaron en el suelo pulido. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. El aire se sentía más pesado con cada paso, pero mi espalda se mantuvo recta. Afuera, el frío me golpeó la cara como una bofetada. Volví a mi coche, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Mateo no dijo nada. No tenía por qué. ¿Te vio?, dijo después de un momento. Sí, respondí, mirando al frente. Eso es todo lo que quería. Y condujimos a casa en silencio. Sin música, sin faros detrás de nosotros, solo el sonido de la carretera y el lento y pesado desmoronamiento de una mentira en la que había estado viviendo durante demasiado tiempo. Fueron exactamente 34 minutos después de haber llegado a casa cuando oí el familiar chirrido de neumáticos afuera. Luego sus llaves buscando torpemente la cerradura. La puerta se abrió de golpe y Laura irrumpió como una ráfaga de caos. Diego, gritó, su voz ya quebrada. Por favor, espera. Cerró la puerta de un portazo detrás de ella y se quedó allí jadeando, con el rímel corrido por su cara, sin un tacón, la correa de su bolso deslizándose por su hombro. Yo seguía en la misma silla en la que me había sentado al volver. Sin televisión, sin teléfono, solo silencio y una chimenea que no se había encendido en días. Necesito explicarlo, dijo, entrando rápidamente en la habitación, con la voz temblorosa. Esa cena no significó nada. Te lo juro, Diego, es que... Lo viste fuera de contexto. No me moví. Ella siguió hablando, cada frase saliendo más rápido que la anterior. Iba a decírtelo. Es que... Me escribió hace unos días, y yo... No pensé que importaría. Necesitaba espacio, y no sabía lo que quería. Y, Dios, por favor, di algo. Me levanté lentamente, no porque quisiera intimidarla, sino porque estaba cansado de que me hablaran sin escuchar. Te vi reír, dije con calma. Parpadeó, confundida. ¿Qué? En la mesa con él. Riendo. No haces eso con alguien sobre quien estás confundida. Parecías segura. Dio un paso adelante. Eran nervios. Era incómodo. No sabía cómo actuar de otra manera. Laura, dije, interrumpiéndola en voz baja. Llevabas el vestido azul. Se quedó helada. Mi voz se mantuvo firme. Me dijiste una vez que te hacía sentir como una mujer deseada. ¿Lo recuerdas? Asintió lentamente. Llevabas ese vestido esta noche, y bloqueaste mi número esta semana. Así que dime de nuevo cómo esto fue solo un reencuentro inocente. Su voz bajó a un susurro. Fue solo una cena. La miré de verdad, con el pelo ligeramente encrespado por las prisas, las comisuras de sus labios temblando. Pero detrás de todo eso, no había inocencia, solo desesperación. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Diego, su voz se quebró. Deberías irte. No. No. No lo entiendes. No estaba pensando con claridad. No planeé esto. Simplemente. Se le cortó la respiración. Estaba sola, y tú has estado tan callado últimamente. Dejaste de notar las cosas. Pensé que quizás ya no te importaba. Me di la vuelta. Así que tu respuesta a eso fue encontrar a alguien más que te notara. Dio un paso adelante, las lágrimas cayendo libremente ahora.
Cometí un error. Un estúpido e irreflexivo error. Pero tú y yo, hemos construido una vida. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda. No grité. No di un portazo. Simplemente me hice a un lado y señalé hacia el umbral abierto. No estoy tirando nada por la borda, dije suavemente. Estoy dejando ir algo que ya está roto. Se quedó allí, temblando. Por favor, susurró como una nota final. Pero no respondí. Finalmente pasó a mi lado, con los hombros temblando, un tacón en la mano ahora, y se detuvo en el porche como si quisiera volver, decir algo que reescribiera los últimos 5 días. Pero no quedaba nada que decir. Cerré la puerta detrás de ella, el suave clic de la cerradura sonó más como una verdad que como un final. Me quedé allí un largo momento, el aire frío del exterior todavía aferrado al marco. La casa se sentía más silenciosa. No pacífica, sino real. Honesta. Volví a la sala de estar. El silencio me siguió, y por primera vez desde que Laura se fue, no sentí ganas de perseguir nada. Apenas eran las 9 de la mañana cuando oí el golpe. No frenético, no agresivo, solo suave, ensayado. Me quedé en el pasillo un momento, todavía con la camiseta y los pants con los que había dormido, si es que se puede llamar dormir. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Y, efectivamente, allí estaba ella, Laura. El pelo recogido en un moño bajo, sin maquillaje esta vez, una pequeña maleta a su lado, la misma con la que se había ido hacía 5 días. Su expresión era cautelosa, como la de alguien que se acerca a una casa que podría estar en llamas. Hola, dijo suavemente, cruzando los brazos para protegerse del frío. ¿Podemos hablar? No dije nada de inmediato, solo la estudié. Su voz era más suave que la de anoche. Sin lágrimas, sin rabia, solo ese tipo de disculpa desgastada y silenciosa que solo escuchas cuando alguien se da cuenta de que se ha quedado sin formas de darle la vuelta a la historia. No dormí, añadió, sus ojos mirando hacia la casa detrás de mí. Es que... No dejaba de pensar en nosotros, en este lugar, en todo lo que construimos. Me mantuve en silencio, sin moverme del umbral. Sé que metí la pata, continuó. Pero quiero volver a casa, Diego. Quiero arreglarlo. Traje mis cosas. Pensé que quizás podríamos. No. Esa única palabra salió más firme de lo que esperaba. Sus labios se separaron, atónita. ¿Qué? Ya no vives aquí. Pero soy yo. Soy tu esposa. Lo eras. Se acercó. ¿Ni siquiera vas a dejar que lo intente? La miré directamente. Tomaste tu decisión, Laura. Te fuiste. Me excluiste. No dejaste lugar a preguntas. Y ciertamente no dejaste lugar al respeto. ¿Pero volví? No, dije. Regresaste porque perdiste el control, no porque estuvieras lista para asumir lo que hiciste. Su boca se abrió y se cerró de nuevo. No estaba acostumbrada a verme así. No tranquilo, no frío, simplemente resuelto. Dijiste que era solo una semana, añadí. Pero ambos sabemos que nunca se trató de tiempo. Se trató de permiso. Querías probar el terreno y aún así mantener tu lugar junto al fuego. Ya no soy ese hombre. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero las contuvo. ¿Así que eso es todo? Años juntos, y ahora solo soy una extraña. No me inmuté. No. Eres alguien que me enseñó lo que nunca volveré a tolerar. Se quedó inmóvil, sus dedos apretando el asa de su maleta. Hubo una pausa, larga, pesada, y entonces lo vi suceder. Algo cambió detrás de sus ojos. La comprensión de que el hombre que estaba frente a ella no era el que pensó que podía volver a moldear a su antojo. Lo vi en la forma en que se le cortó la respiración, en la forma en que sus hombros cayeron como si la lucha finalmente se hubiera agotado en ella. Te ves diferente, susurró. Más duro. No, dije. Solo más claro. Asintió lentamente, retrocedió y recogió su maleta. No la vi bajar los escalones. No esperé a ver si se daba la vuelta. Cerré la puerta. Esta vez, se sintió definitivo,
y el silencio que siguió no fue frío como antes. Se sentía merecido. Rápido. Dale al botón de me gusta para impulsar la historia. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando oí el golpe de nuevo, pero esta vez no fue suave. Era el tipo de golpe que usa un amigo cuando no solo está de visita, está entregando algo. Mateo estaba en el porche sosteniendo un teléfono en una mano, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. No en todos nuestros años. ¿Estás decente?, preguntó. Asentí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Caminó directamente a la sala de estar, no se sentó. Hay algo que necesitas ver, dijo, desbloqueando su teléfono. Dudé si debía mostrarte esto, amigo. Pero yo querría saberlo si fuera tú. Me tendió el teléfono, con la pantalla hacia mí. El vídeo era un poco tembloroso, claramente grabado desde detrás de una mampara o a través de una ventana. Parecía el jardín trasero de un spa de lujo, uno de esos lugares de lujo con cabañas de masaje y vapor de eucalipto. Laura era fácil de reconocer. Su postura, su voz, incluso la forma en que inclinaba la cabeza cuando se reía. Estaba sentada en una tumbona con un albornoz, sosteniendo un vaso de agua con pepino, y a su lado, el mismo hombre del restaurante. Excepto que esta vez, no había confusión. No había forma de confundir el lenguaje corporal. Estaban cerca, íntimos. La mano de él se deslizó sobre la de ella, y luego la besó. No rápido, no accidental, largo, familiar, como si no fuera la primera vez. Vi el clip completo de 10 segundos sin parpadear. Sin sonido, solo el silencio presionando mis oídos mientras la escena se desarrollaba. Cuando terminó, le devolví el teléfono. Mis manos estaban quietas, pero mi mandíbula se apretó lo suficiente como para doler. La voz de Mateo era cautelosa. Mi prima trabaja en la recepción de allí. Reconoció a Laura cuando le mostré una foto la semana pasada. Me envió esto hoy. Dijo que no quería involucrarse, pero tampoco quería que yo anduviera a ciegas. Asentí lentamente. Mateo me observaba, esperando. ¿Estás bien?, preguntó. Me levanté, cogí mi cartera y las llaves de la encimera y caminé hacia la puerta. Diego. Me detuve solo para ponerme el abrigo. Tengo que irme. ¿A dónde? Al abogado, dije. Mateo me siguió hasta el porche. Mira, sé que esto duele, pero no te precipites. Has estado tranquilo todo este tiempo. No lo estropees ahora. Me volví hacia él, finalmente encontrando su mirada. No lo estoy estropeando, dije. Simplemente he terminado. Su rostro cambió entonces, no a preocupación, sino a comprensión. Hizo un pequeño gesto de asentimiento y retrocedió. Me subí a la camioneta y me alejé del bordillo. El vídeo todavía ardía en mi mente, fotograma a fotograma. El spa, el albornoz, la forma en que ella inclinaba la barbilla hacia él como si fuera un acto reflejo. No solo me había traicionado con emociones. Lo había planeado. Había invertido en ello. Mintió entre lágrimas diciendo que solo necesitaba aire mientras dejaba que otro hombre le respirara en el cuello. No lloré, no grité, ni siquiera repasé viejos recuerdos. Simplemente conduje. El despacho del abogado estaba en el centro, escondido entre una clínica dental y una agencia inmobiliaria. El estacionamiento estaba medio vacío. El letrero en la puerta decía, Derecho de Familia, Castillo, Morales y Benítez. Entré y le dije a la recepcionista que necesitaba solicitar el divorcio. Ella no parpadeó. Nombre. Diego Guayace. Me entregó un portapapeles. Mientras me sentaba a rellenar los papeles, bolígrafo en mano, algo en mi pecho finalmente cambió. No pesado, no hueco, sólido, como si una puerta se hubiera cerrado desde dentro y con llave. Ya no estaba jugando limpio. Estaba jugando de verdad. Pasaron 4 días. No supe de ella. No después del vídeo del spa. No después de haberme ido al abogado. Nada más que silencio, lo cual era irónico considerando lo ruidosamente que solía necesitar ser escuchada. Luego, en la mañana de lo que habría sido nuestro 7º aniversario, mi teléfono vibró. Laura, ¿cena en la casona esta noche a las 7?
Hice la reserva por si querías hablar. Sigue siendo nuestra cita, después de todo. Incluso añadió un pequeño emoticón de champán, como si eso suavizara el golpe de todo lo que vino antes. Miré el mensaje durante un largo minuto. Luego bloqueé mi teléfono y lo dejé boca abajo en la encimera. Esa noche, el patio trasero estaba resplandeciente. Había guirnaldas de luces colgadas en la valla. La parrilla estaba encendida. Las cervezas chocaban. Alguien trajo un altavoz y dejó que el rock en tu idioma se apoderara del ambiente. El aire olía a carne asada y a frío. Las risas eran reales, no forzadas, no educadas. Simplemente reales. Mateo estaba junto a la hoguera con una espátula en una mano y una bebida en la otra. ¿Seguro que no quieres hacer algo más tranquilo esta noche?, preguntó, dándome un codazo. Tomé un sorbo de mi bebida. El silencio me estaba matando. Él sonrió. ¿Justo? Aparecieron más amigos de los que esperaba. Algunos del trabajo, otros del gimnasio. Incluso mi vecino Gregorio con sus chistes incómodos y 2 tipos de salsa. Gente que no había visto en meses apareció sin dudarlo. Quizás no sabían todo, pero sabían lo suficiente para entender que esta no era una casa de luto. Era una casa reclamando su identidad. Exactamente a las 7:04 de la tarde, mi teléfono vibró en mi bolsillo trasero. Identificador de llamada, Laura. Me alejé del ruido, hacia el borde más oscuro del patio, donde las luces no llegaban del todo. No dudé. Hola. Había música suave de piano de fondo, tintineo de cubiertos, el inconfundible murmullo de un restaurante de manteles blancos. ¿Dónde estás?, preguntó, su voz ligera pero insegura. Sonreí. Lo suficiente para sentirlo, no lo suficiente para que ella lo oyera. Ya estoy celebrando, dije. Una pausa. ¿Celebrando qué? Dejé que las palabras cayeran, lentas y limpias. Mi soltería. Silencio. Ni siquiera un respiro. Luego, clic. Colgó. Guardé el teléfono en mi bolsillo, me volví hacia la casa y vi a todos todavía reunidos alrededor de la hoguera, con platos en la mano, las risas elevándose de nuevo. Volví para unirme a ellos, deslizándome en un asiento junto a Mateo. ¿Llamó ella?, preguntó, pasándome otra bebida. Sí. ¿Cómo fue? Choqué su vaso con el mío. ¿Breve? El resto de la noche transcurrió sin problemas. Alguien derramó salsa. Gregorio intentó tocar la guitarra. Nora, del trabajo, llegó tarde con galletas y una historia sobre su perro comiéndose el cargador de su teléfono. Nadie mencionó a Laura. Nadie tenía por qué hacerlo. Esto ya no se trataba de ella. Ni siquiera se trataba de lo que hizo. Se trataba de lo que yo había dejado de permitir. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a que alguien volviera a casa. Ya estaba en casa. La fiesta estaba en pleno apogeo. Las risas burbujeaban por el patio trasero. Las llamas parpadeaban en la hoguera. Y estaba a mitad de una historia sobre Mateo casi quemando su garaje al intentar freír un pavó cuando la puerta delantera crujió al abrirse. Las cabezas se giraron. Entró como una tormenta que finge ser una brisa. Laura, con el mismo abrigo que le había comprado la Navidad pasada, el pelo perfecto, el rostro tenso. Sus ojos recorrieron el patio, me encontraron al instante. Las conversaciones bajaron de tono lo suficiente como para que todos notaran que algo había cambiado. Dio un paso adelante, sus tacones crujiendo contra la grava. ¿En serio?, espetó. Organizas una fiesta en nuestro aniversario y ni siquiera tienes la decencia de responder a mi llamada. No me levanté, no me inmuté. Llamaste, dije con calma. Respondí. Eso no fue una respuesta, replicó, su voz elevándose. Eso fue una bofetada en la cara. Algunos de los invitados apartaron la vista educadamente. Otros no se molestaron. Mateo se puso a mi lado, con la mandíbula apretada. Se inclinó. ¿Quieres que la eche? Negué con la cabeza. No. Quiere ser el centro de atención. Puede tenerlo.
Laura dio unos pasos más, sus palabras saliendo más rápido ahora. Esto es lo que haces. Me humillas delante de tus amigos como una especie de truco de venganza. Organizar una fiesta para fingir que nada de esto pasó, como si yo nunca hubiera importado. Me levanté lentamente, dejando que el silencio total del patio se instalara entre nosotros. ¿Quieres la verdad?, dije. De acuerdo. Me volví hacia la puerta corrediza del patio y entré, con todos observando. Un momento después, volví con el control remoto de la televisión en una mano y el teléfono de Mateo en la otra. Todos, necesito su atención por un segundo, dije. Las conversaciones se acallaron, los platos bajaron. Algunos invitados estaban confundidos. Otros, no sorprendidos. Apunté el teléfono a la pantalla. Unos pocos clics después, el vídeo del spa comenzó a reproducirse. 10 segundos. Sin sonido, solo Laura riendo, tocando su mano. El beso. La pantalla se quedó en negro. El patio permaneció en silencio. El rostro de Laura perdió todo color. ¿De dónde sacaste eso?, susurró, congelada. La prima de mi amigo, respondí. Ella trabaja allí. La recuerdas, ¿verdad? La que llamaste cotilla con una mala manicura. Supongo que se fijó en más cosas de las que pensabas. Laura dio un paso tembloroso hacia atrás, llevándose las manos a la boca. Diego, yo. No era en serio. No significó nada. ¿Te lo juro? No, dije. Ahora no te toca hablar a ti. Cayó de rodillas allí mismo, en el césped, el rímel comenzando a correr. Su voz se quebró delante de todos. Por favor, no hagas esto. Yo. Cometí un error. Estaba confundida. Ya no sabía cómo hablar contigo. Pensé que no te importaba. No quise que llegara tan lejos. No me arrodillé. No la consolé. Simplemente hablé con claridad. Los abogados ya están trabajando en el divorcio. Jadeó como si la hubiera golpeado. Diego, no. No, por favor. Podemos arreglar esto. No tienes que arruinarme delante de todos. Esa parte la hiciste tú misma, dije en voz baja. Sollozó, pero me volví hacia la hoguera, donde Mateo me pasó mi bebida como si nada acabara de explotar. Disculpen la interrupción, amigos, dije con una media sonrisa. Todavía quedan bombones asados para quien quiera. La gente se movió incómoda al principio. Luego, uno o dos me pusieron una mano en el hombro. Alguien volvió a poner música. Unos pocos invitados se alejaron de Laura como si no supieran dónde ponerse. Mateo se inclinó a mi lado. ¿Seguro que no fue demasiado? Exhalé. Fue justo lo suficiente. Detrás de nosotros, Laura permanecía derrumbada en el césped, una mujer que finalmente se dio cuenta de que la máscara que llevaba se había roto en público. Y esta vez, no había forma de volver a cubrirla. Para cuando el último invitado se fue, la hoguera se había convertido en brasas incandescentes y el aire nocturno se había calmado. Los platos estaban apilados, la música se había desvanecido y los ecos de las risas aún perduraban como un suave regusto. Estaba en la cocina enjuagando la última bandeja de palitos para asar bombones cuando oí pasos detrás de mí. Oye, dijo una voz suavemente. Te dejaste unas tazas en el patio. Me di la vuelta y encontré a Nora sosteniendo una pequeña pila de vasos rojos y una botella de vino medio vacía. Llevaba una sudadera holgada y tenis, el pelo recogido, el rostro relajado, lejos de la versión laboral de sí misma que solía ver en la oficina. Nos conocíamos desde hacía años. Nunca nada más que colegas que se hicieron amigos por un sarcasmo mutuo y una preferencia compartida por las mañanas tranquilas. No tenías que quedarte tanto tiempo, dije, secándome las manos. Se encogió de hombros. Tú fuiste el anfitrión. Lo menos que podía hacer era ayudar a limpiar después de tu juicio público. Esbocé una sonrisa. ¿Te diste cuenta, Creo que todo el vecindario lo hizo. Me apoyé en la encimera, mirando el vino en su mano. Lo levantó ligeramente. No hay problema si me sirvo un poco. Solo si me sirves uno a mí también.
Unos momentos después, estábamos sentados en la isla de la cocina, con 2 copas entre nosotros y el suave tic-tac del reloj de pared llenando el silencio. Quería decírtelo, dijo, moviendo suavemente su copa. Yo he pasado por eso. La miré. ¿Qué quieres decir? Todo el asunto de la traición. Hace 2 años. Mi ex, Daniel. Nunca lo conociste. ¿Qué pasó? Tomó un sorbo antes de responder. Tenía toda una segunda vida que yo no conocía. No otra mujer. Un apartamento entero. Encontré el contrato de alquiler en su guantera. Dijo que era su espacio para pensar. Resultó que era donde iba para ser otra persona. Hice una mueca de dolor. Eso es brutal. Yo también lo pensé, dijo en voz baja. Hasta que me di cuenta de que no solo estaba de luto por la relación. Estaba de luto por quien yo pensaba que era en ella. Asentí lentamente, dejando que sus palabras se asentaran. Me miró entonces, su voz un poco más suave. Te veías más ligero esta noche. Después de todo. Creo que es porque finalmente dejé de esperar una disculpa que nunca iba a llegar, lo pensé. Una vez que solté eso, todo lo demás simplemente encajó. Sonrió débilmente, con ojos cálidos. No sé si creo en empezar de cero, dijo. Pero sí creo en empezar de verdad. Nos sentamos en un cómodo silencio por un instante. No había necesidad de llenarlo con ruido. Solo 2 personas que habían sido heridas de la misma manera, encontrando un poco de calma al otro lado de los escombros. Finalmente, se levantó, con la copa vacía en la mano. Debería irme. Pero oye, la próxima vez que organices una fiesta, ¿quizás solo pastelitos? Menos guerra emocional. Me reí. Trato hecho. Se detuvo en la puerta. Lo hiciste bien esta noche, Diego. De verdad. Y luego se fue. Cerré la puerta con llave detrás de ella, apagué las luces y me quedé en la cocina un rato más. Se sentía más cálida. No por el vino, ni siquiera por Nora, sino porque por una vez no quedaba nada que ocultar. Solo honestidad y el lento y silencioso regreso de la paz. A la mañana siguiente, llegué al café El Mirador unos minutos antes. Nuestro lugar de siempre, pequeño, escondido detrás de una librería y siempre con olor a canela y segundas oportunidades. Mateo entró puntual, con la gorra de béisbol baja, la sudadera con capucha, sin grandes entradas, solo un hombre que había estado ahí en todo momento. Se deslizó en el reservado frente a mí, asintió una vez. Pareces un tipo que se acaba de quitar 10 kilos de encima, dijo, alcanzando el menú que nunca leía. 15, quizás, respondí. La camarera, Carla, la de siempre, nos trajo 2 cafés sin necesidad de preguntar. Tomé un sorbo, luego miré al otro lado de la mesa. Escucha, dije, sobre la noche en el bar. No quise escucharlo, y actué como si tú fueras el problema cuando en realidad eras la única persona que estaba siendo honesta. Mateo hizo un gesto con la mano. Agua pasada. No, en serio. Debería haberlo dicho antes. Gracias por no alejarte, incluso cuando estaba haciendo todo lo posible para que fuera fácil. Se reclinó, acunando su taza. Eso es lo que hacen los amigos, amigo. Aparecemos cuando es importante, no solo cuando las cosas van bien. Miré por la ventana un momento. La nieve empezaba a caer. Ligera, limpia, sin desorden todavía. Solo el comienzo de algo nuevo. Tenías razón, dije, con la voz más baja ahora. Ella no estaba confundida. Ya se había ido. Simplemente no quería admitirlo. Mateo asintió. A veces la verdad no es un espejo. Es un mazo. Pero una vez que golpea, al menos finalmente estás construyendo sobre cimientos sólidos. Nos sentamos en silencio un momento, bebiendo nuestro café, el aire entre nosotros estable. Solté una pequeña risa. ¿Crees que es una locura que me sienta mejor ahora, después de todo? Mateo sonrió. No estás loco. Solo eres libre. Chocamos nuestras tazas. Un pequeño sonido, pero significaba algo. 2 hombres cambiados por la tormenta, todavía en pie,
Y listos, finalmente, para lo que viene después.